siempre, en todo momento, evitar son los sesgos. Nuestra muestra tiene que ser totalmente insesgada. También es importante familiarizarse con las preguntas, conocer los objetivos, obviamente tienen que tener los objetivos, conocer los tipos de información necesarios. Como les decía, este es un capítulo genérico, pero nosotros lo vamos a adaptar en lo que más se pueda a lo que va a ser nuestro trabajo de investigación. En este capítulo aprenderemos a cómo crear preguntas óptimas, los tipos de preguntas disponibles, uso del espacio y diseño, y cómo mejorar los índices de respuesta, que para nosotros tiene que ser 100%. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? Para eso ya hemos avanzado en el capítulo anterior. Hacemos un diseño de encuesta por muestreo. O sea, el diseño básico de muestreo consiste en seleccionar un grupo de n unidades muestreadas, de modo que cada muestra de tamaño n tenga la misma oportunidad de ser elegida. Es decir, vamos a utilizar el muestreo aleatorio simple o el muestreo irrestricto aleatorio, que ya lo hemos visto y que era parte del capítulo, o sea, del último capítulo para el examen segundo parcial. Entonces, nosotros vamos a hacer, como les decía, una encuesta para ver la calidad de vida en los hogares paceños. Y se va a formar 3 grupos de entre 30 a 35, o sea, va a variar un poquito, ¿no? O sea, algunos van a tener 30, otros 31, otros 35, o sea, no tiene que pasar de 35. Entonces solamente vamos a tener 3 grupos de trabajo. Créanme que lo van a necesitar esa cantidad de alumnos, porque tienen que encuestar en toda la ciudad de La Paz, y no es poca cosa. Si deseamos dividir a la población en grupos o estratos, la muestra resultante se llama muestra aleatoria estratificada, que también está en el libro como muestreo aleatorio estratificado, pero no lo vamos a usar para nuestro trabajo de investigación. Fuentes de error en las encuestas. Existen otros tipos imperceptibles que son más difíciles de controlar y se llaman errores no de muestreo, que son respuestas inexactas y o no respuestas. Nosotros el no respuestas lo vamos a eliminar, es decir, todas las preguntas tienen que ser llenas, ¿ya? Aún así, o sea, puede haber respuestas inexactas que, a pesar de la sagacidad, del, de la capacidad y adiestramiento que tenga el entrevistador, que en este caso van a ser ustedes, o sea, a pesar de ello, ya no depende de ustedes, sino depende de la persona encuestada. Cuando una muestra no proporciona información completa sobre la población, se llama error de muestreo, y eso tenemos que evitar, que puede ser controlado por el diseño cuidadoso de la encuesta. Entonces, tenemos que evitar los errores de muestreo. La primera causa es la no respuesta, puede introducir un sesgo, y esto tenemos que evitar. Esta es una mala palabra en estadística. Ya lo habíamos mencionado varias veces, ¿no? En el capítulo anterior habíamos dicho, hay una mala palabra en estadística, una de las malas palabras se llama sesgo. O sea, tenemos que tener una muestra insesgada, que no tenga ningún sesgo. O sea, esto debemos evitar, no tiene que haber sesgo. ¿Ya? En los datos muestrales, porque las personas encuestadas pueden no representar a la población objetivo, por ejemplo, pero no es el único caso, ¿no? Hay varios problemas que se pueden presentar y los vamos a ir abordando, ¿no? El segundo problema es cuando los encuestados dan información falsa, y eso es lo que les decía hace un rato, que a veces no depende del encuestador. A veces el encuestado deliberadamente proporciona una información falsa por algún motivo, ¿no? Por X motivos. Las respuestas inexactas son a veces causadas por errores de definición en las preguntas de la encuesta, y eso vamos a evitarlos, tratar de evitar. Vamos a tender a cero en los errores de definición. Los aspectos a ser medidos en la encuesta deben ser definidos con precisión y deben ser capaces de ser medidos sin ambigüedad. No tenemos que tener ambigüedad, ¿ya?
El tercer problema se refiere a los cambios arbitrarios en los elementos muestrales. No se puede hacer eso, y eso, por si acaso, es motivo de pérdida de puntos, por si acaso. O sea, no debemos cambiar arbitrariamente. Esto no tiene que haber. No tiene que haber cambios arbitrarios en los elementos. Una vez que hemos definido claramente eso, por ningún motivo se puede cambiar. ¿Está claro? Por ningún motivo. Los datos deben ser obtenidos de las unidades muestrales exactas que fueron seleccionadas de acuerdo al diseño de muestreo. Eso ya lo aprenderemos en su momento. Pero no se puede cambiar por ningún motivo los manzanos que van a elegir ustedes cuando ya tengan su mapa. Y eso vamos a hablar poco a poco. En esta clase vamos a ir hablando poco a poco de cómo lo van a realizar. Y no solo en esta clase, en las posteriores también. Veamos las de entrevistas, que en este caso tal vez no tengan tiempo, pero es parte del capítulo. Entonces, la no respuesta puede ser minimizada preparando un plan cuidadoso para entrevistas sobre los elementos muestrados. Tal vez ustedes no tengan tiempo de hacer eso. Recompensas e incentivos. Los incentivos para las respuestas son de mucha ayuda para las muestras de grupos que tienen interés particular en el problema que se estudia. Digamos, se va a poner alumbrado eléctrico, alcantarillado, qué sé yo, en su zona, entonces, o gas domiciliario, qué sé yo. Entonces, en este caso nosotros no vamos a hacer nada de eso. Lo que me acuerdo de los tantos años que hemos hecho diseño, o sea, este tipo de trabajos, ya más o menos quiero que sepan que estamos por el 15º año que estamos haciendo. O sea que ahí sí no pueden intentar siquiera copiar de algún lado, yo tengo toda la información. Así que no se olviden, no estamos experimentando nada, sino simplemente estamos transmitiendo la experiencia que hemos obtenido en estos 15 años, que cada año lo quiero mejorar, ¿no? O sea que no es algo nuevo para mí, para ustedes puede ser que sea nuevo, para algunos tal vez alguien ya ha participado, pero digamos para mí no es nada nuevo. Entrevistadores adiestrados. Eso es algo muy importante que debemos lograr. O sea, ustedes tienen que estar totalmente preparados, capacitados como para poder hacer unas encuestas de calidad. La habilidad del entrevistador está directamente relacionada a la cantidad y calidad de información que resulta de la encuesta. El buen entrevistador, o sea, ustedes, tienen que ser buenos entrevistadores, puede hacer las preguntas de modo que se estimulen las respuestas honestas, o sea, que no mientan. Pueden notar la diferencia entre quienes realmente desconocen la respuesta y aquellos que simplemente no desean contestar, y eso tenemos que evitar, o sea, tienen que contestar todo. O sea, tienen que asegurarse de que todas sus preguntas estén llenas. Verificación de datos. Los cuestionarios completados deben ser revisados, o sea, preferentemente, ¿no? Por alguien diferente al entrevistador para verificar que han sido llenados correctamente. O sea, debe ser una tercera persona, no la misma persona. Después de que todas las respuestas han sido colectadas y los datos han sido analizados, se pueden hacer verificaciones adicionales. Los resultados de la encuesta deben ser representativos de la población y algunas veces los datos de muestra pueden ser verificados con datos conocidos de la población. Anualmente el INE, más allá del censo fallido que han hecho, no estamos hablando del censo por si acaso para nada, estamos hablando de las encuestas de hogares, ¿ya? O sea que son muestreos, no son censo. Pero tienen un formato los del INE, entonces con eso se puede comparar, o sea, los datos que ustedes obtengan, pueden comparar con los resultados de las encuestas de hogares que ha hecho el INE el año pasado, por ejemplo, o de años pasados, pero recientes, ¿no? Métodos de colección de datos. Los más comunes son las entrevistas personales. Eso es lo que van a usar, personales, ¿no?
También hay entrevistas por teléfono o por correo, pero esas no, aparte que dicen no tienes resultados confiables, o sea, no lo vamos a aplicar. Nosotros acá, por eso lo he puesto, con el grupo anterior hemos marcado esto, ¿no? Podemos clasificar los métodos en 4, pero de los cuales ustedes van a usar el primero, o sea, el inciso A, entrevistas personas, está bien tiqueado ahí. Hay otras por teléfono, cuestionario autoaplicado y observación directa que sirve con otros propósitos. La observación directa también es una forma de muestreo, pero no se adapta a lo que queremos hacer nosotros. Diseño de un cuestionario. El objetivo de cualquier diseño de encuesta es minimizar, bueno, no lo voz de estas cosas, pero bueno, vale la pena que lo tomemos en cuenta, estas cositas que subrayé con el otro grupo, ¿ya? Queremos minimizar los errores de no muestreo que pueden ocurrir. Algunos problemas importantes en la construcción de cuestionarios son, por ejemplo, como les digo, errores de no muestreo no dependen del entrevistador, sino del entrevistado. Pero errores de muestreo sí dependen del investigador, cómo haya hecho su cuestionario, etcétera. ¿Sí? Depende qué tan preparado esté, qué tan capacitado esté y todo eso. Entonces, esos son errores de muestreo que tenemos que tender a cero. Y estos errores de no muestreo también se puede evitar, ¿no? O por lo menos reducir. Primero, ordenando las preguntas. ¿Cómo? Digamos, alguien preguntará cómo. Ordenando las preguntas. Es importante el orden de las preguntas, puesto que pueden inducir a las respuestas sesgadas, y eso es mala palabra, si se hacen unas antes que otras. Bueno, esta es una recomendación, ¿no? Nosotros, como les digo, y esta es la parte más importante que les voy a decir, ustedes tienen que usar el modelo de encuestas de hogares que usa el INE, tanto en no las preguntas así tal cual, todas, algunas sí, y otras que no tiene las encuestas de hogares del INE, también las vamos a ampliar nosotros. Pero lo que sí me refiero es el esquema, el esqueleto, el formato, como quieran entender. El formato del INE sí tenemos que usar sí o sí. O sea, no se permite inventar, por si acaso, porque esto me ha ocurrido varias veces, a pesar de que yo así como les estoy diciendo ahora, también a otros grupos de años pasados se los he indicado, pero a pesar de ello, ha habido grupos que no han tomado en cuenta las recomendaciones y me han traído otro tipo de formatos y les he rechazado sistemáticamente, hasta que al fin han entendido que tienen que traer el formato del INE. ¿Estamos claros en eso? Formato de encuestas de hogares que tiene el INE. A ver, por favor, den su conformidad, si está claro eso. Si aprovecho un poco a ver si hay algún alumno más que quiere entrar. Está claro, ¿no? Que se tienen que hacer encuestas de hogares en base al formato del INE. ¿Está claro? A ver, levanten la mano los que se han entendido. Están muy bien, todo el mundo, ya, o la mayoría. Entonces está bien clarito, ¿no? Está bien clarito que no vamos a inventarnos no vamos a descubrir la pólvora, no vamos a inventarnos ningún esquema que no sea el formato del INE. Con eso, espero haber sido lo suficientemente claro. Por diferentes motivos que poco a poco les voy a ir explicando. Van a ser los últimos, por favor, en ser aceptados, o el último, porque ya estamos casi a las 4, casi ya van a ser las 4. Bien, entonces eso ya ha quedado claro, ya han dado su conformidad. Bueno, ahora vamos a lo que son preguntas abiertas. Estas no las tenemos que hacer. Son preguntas que ocasionan un problema al momento de evaluar, porque cada persona entenderá a su modo la pregunta y el procesamiento es casi imposible, especialmente si se trata de muestras grandes, como la que van a hacer ustedes. Así que
no conviene hacer ninguna pregunta abierta, sino cesadas. Las preguntas cesadas, aunque no dan mucha opción al encuestado, son más utilizadas por la facilidad de su procesamiento y por la orientación de las respuestas posibles. Es decir, las preguntas cesadas están, digamos, directamente elaboradas para el procesamiento estadístico. O sea que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Estadísticamente lo vamos a registrar con el SPSS. Este es el paquete que van a utilizar ustedes. SPSS IBM versión 23 o más, digamos, pero que no sea mucho, la 23, 24, etc. Todas son compatibles por si acaso, pero elegimos la IBM porque es más estable. El SPS IBM es más estable, es más profesional, digamos, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, un trabajo de calidad. Entonces, por eso vamos a elegir eso. Ya pueden ir instalando en sus máquinas el SPSS IBM versión 23 o 24. Entonces, se adapta a eso, digamos, las preguntas cesadas. O sea que hay que hacerlas de tal manera que consideremos todas las respuestas posibles. Porque notas para crear preguntas de encuestas efectivas, dice. Pero antes de eso, o sea, voy a volver a lo que es las preguntas cesadas. Puede ser de dos opciones, verdadero, falso, sí, no, digamos, o respuestas múltiples, A, B, C, D, E, etc. ¿no? Entonces ustedes tienen que elaborar, digamos, en base a preguntas cesadas, todo su cuestionario. Notas para crear preguntas de encuestas efectivas. Los tipos de preguntas que elige son determinantes para obtener respuestas de encuestas imparciales y a la vez pertinentes. Hay que analizar las preguntas, le conviene usar cuándo y cuándo resulta apropiado usarlas. Lo que yo voy a necesitar es que en los grupos que van a ser numerosos, obviamente de 30 y 35, reitero, tienen que elegir a las personas, digamos, que tengan más habilidad en el lenguaje, los que hayan sido los mejores alumnos en lenguaje, sintaxis, redacción, etc. O sea, que sepan, no como cuando se chatean con su chica o con su chico. O sea, TKM, te quiero mucho, no, eso no usen abreviaturas, nada, o sea, hagan, digamos, con todas las de la ley, como si estuvieran haciendo un libro. Entonces necesito que elijan a las personas más preparadas en redacción, ¿ya? Entonces, en el equipo, digamos, van a encontrar un equipo tan grande, seguramente que hay más de uno que sí sabe redactar, sabe hacer cartas, informes, etc. Para evitar opciones de respuestas, ¿no? Para evitar las respuestas opcionales, el entrevistado es forzado a elegir entre las respuestas listadas, pero esto parece ser inapropiado, forzar a la gente a contestar temas que desconoce. Entonces, un buen cuestionario debe proporcionar preguntas destinadas a constatar si el entrevistado tiene suficiente información para formarse una opinión acerca de un determinado tema. O van a ser temas de encuestas de hogares, llámese, digamos, tenencia de vivienda, tipo de materiales que se ha construido la vivienda, llámese, digamos, empleo, o sea, empleo, desempleo, es un tema muy álgido, por si acaso, empleo, luego ingresos, gastos familiares, ahorro, todo familiar, ¿no? Son encuestas de hogares. También seguridad ciudadana, lo que es salud, servicio de asistencia médica, salud, si tiene caja, no tiene caja, etcétera, ¿no? Y aparte de eso también el tema de que en el hogar, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una computadora, una laptop, tenemos electrodomésticos, línea blanca, etcétera, ¿no? Tenemos internet a domicilio, si la familia tiene
vehículo propio, etcétera. Es una serie de preguntas, ¿no? Entonces, eso tiene que estar totalmente, con toda claridad, redactadas las preguntas. Aún para preguntas en que el número de opciones está claramente determinado, el diseñador de las palabras que comprenda la parte principal de la pregunta. El punto importante es recordar que el tono incluso de la pregunta, porque va a ser preguntas personales, ¿no? O sea, preguntas, digamos, donde ustedes van a llenar, y les voy a decir cuál es las entrevistas personales van a ser las. No le van a dejar, por si acaso, el cuestionario a la persona y vuelve seguida, o sea, no hay eso. Face to face, cara a cara, o sea, frente a frente tienen que hacer, no tienen que dejar para que llene la persona. Eso, si se descubre eso, es motivo de quitar puntos al grupo. No le hagan eso al grupo, o sea, traten de ganar puntos, no perderlos, ¿no? Preguntas sugerentes. La redacción y la estructura de las preguntas no deben influir en las respuestas de los encuestados. Es decir, no debo hacer preguntas, digamos, capciosas, que te están casi obligando a contestar, como esas preguntas que dicen, ¿no? Usted quiere que se cambie, que cambie el tipo, que se modifique el tipo de cambio. Obviamente que nadie va a querer. Usted quiere que se levante la subvención, obviamente que nadie va a querer eso, no sé para qué han preguntado. Bueno, tantos errores que se cometen, y a nivel de altos, no estamos hablando de una empresa pequeñita o sí, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, qué pena que se haga ese tipo de, que se, digamos, elabore ese tipo de preguntas para un referéndum, ¿no? Totalmente reprochable. Pero bueno, volvamos al tema. Sea breve, objetivo, simple y específico. O sea, estas características son claves para un buen diseño de encuesta. Volviendo justamente sobre eso, el buen diseño debe ayudar a estimular los recuerdos, si es necesario, debe motivar al encuestado a responder, y la secuencia de preguntas debe ayudar a crear cierta fluidez a través de la encuesta. Por eso les digo, ustedes tienen que hacer de acuerdo al formato del INE, el formato, o sea, el esqueleto y algunas de las preguntas del INE tal cual, pero no todas. O sea, poco a poco vamos a ir viendo, puliendo eso y adaptándolo a lo que es el área económica financiera. Les recomendamos evitar vulnerar involuntariamente la objetividad de su encuesta. Preguntas tendenciosas, eso también hay que evitar, ¿no? Las preguntas tendenciosas actúan mediante elementos cargados emocionalmente, como palabras, adjetivos, estereotipos, etcétera, incluso a veces adjetivos despectivos o discriminadores, etcétera, ¿no? Estas también pueden conducir a los encuestados a elegir una opción de respuesta específica. O sea, debemos evitar las preguntas tendenciosas. Suposiciones incorporadas. Hay que usar palabras directas en lo posible, ¿no? En lo posible, que los encuestados conozcan. Entonces, cuando ustedes hagan la encuesta, tienen que elegir a una persona, jefe de familia, porque no los van a entrevistar a toditos, por si acaso. Bien claro, a una sola persona, representante de un hogar, de una familia, de la familia que han elegido con antelación y que está en el manzano y que lo van a anotar ustedes. Bueno, eso ya lo vamos a especificar más adelante. Pero de ese hogar que van a ir ustedes, a la persona, digamos, a la persona que sea mayor de edad, o sea, jefe de familia, si es posible, que conozca, digamos, conozca estos temas y que puedan, felizmente, la mayoría de las preguntas, casi todas, son, digamos, de dominio de las personas, son encuestas de hogares, ¿no?
Trate de evitar el lenguaje especializado y los conceptos técnicos, o sea, no utilicemos como hacen algunos médicos, te dicen, bueno, con unos nombres que solamente hay en los diccionarios de medicina, o, o los abogados con un tecnicismo que hay solo en los diccionarios de derecho. Nada que ver. Evite el uso de la doble negación y las preguntas ambiguas, ya lo habíamos mencionado. Preguntas ambiguas son aquellas divididas en varias partes. O sea, es una pregunta que tiene 3, 4 preguntas al mismo tiempo, que tiene diferentes ideas y significados. Es muy posible que las respuestas de cada parte tengan significados separados para las ideas presentadas en la pregunta. O formule preguntas que den, por supuesto, que los encuestados están familiarizados con las características específicas. O sea, digamos, preguntas que no tengan un significado o que en una pregunta aparezcan 3, 4 preguntas, nada que ver, o incluso en algunos casos donde no se entiende, entonces eso tenemos que evitar y son preguntas ambiguas. El lenguaje especializado, no. Utilice el lenguaje simple, es la recomendación. Uso del espacio y diseño. Como autor y diseñador puede hacer que el aspecto de su encuesta sea tan interesante. Bueno, esto vamos a la parte de la presentación, del formato, ¿no es cierto? Como desea, a continuación se presentan algunas sugerencias para que tenga en cuenta al momento de diseñar una encuesta. Primero, trate de que la encuesta tenga un aspecto atractivo y que sea fácil de usar para ustedes más que todo, porque ustedes van a usar la encuesta. La otra persona solamente va a escuchar las preguntas que le van a hacer ustedes y va a contestar. Y si no entiende la pregunta, le aclaran de 2, 3 formas posibles, hasta que entienda qué cosa le está preguntando. Por eso tienen que estar ustedes, saber claramente los objetivos, tienen que saber las respuestas posibles, etcétera, ¿no? O sea, tienen que tener un conocimiento profundo de lo que es el marco conceptual de los temas que van a abordar en sus cuestionarios. Evite usar fuentes pequeñas o fuentes para ustedes mismos, evítense, ¿no? Es posible que algunos participantes tengan dificultades de leer. Bueno, en este caso no es que van a leer o las otras personas, ustedes tienen que leer. Incluya una sola pregunta por línea. Eso es una recomendación, digamos. Es una recomendación más, ¿no? A veces se puede, a veces no, dependiendo de qué tipo de preguntas estemos haciendo o qué grupo de preguntas estemos haciendo. Hay que agrupar las preguntas, ¿no? Por los rubros, o sea, rubro, digamos, información de la vivienda, salud, economía, empleo, educación, o seguridad ciudadana, etcétera, o sea, por grupos, por rubros hay que agrupar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso. Luego, 4, agrupe las preguntas similares, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Eso es exactamente lo que les acabo de decir. O colóquelas en el mismo área de la encuesta, ¿no? Mediante la inserción de saltos de página. También es conveniente que la encuesta tenga más de una página. En el caso de ustedes es recomendable que tenga 5 páginas. 5 páginas su encuesta, que no sea muy abundante, pero que no sea, digamos, o sea, en una página no puedes meter toda una encuesta de hogar, en 2 tampoco, 3 tampoco. Tiene que ser 5 páginas. O tal vez alguien quiera hacer 6, no hay problema. Incluya preguntas interesantes al principio de la encuesta. Bueno, eso es si en lo posible. En este caso, como nos vamos a basar en el formato del INE, entonces, de acuerdo a eso va a ser. 6, coloque las preguntas demográficas y confidenciales al final. Como les digo al principio, ¿cómo se llama? Como nos vamos a basar en el formato del INE, entonces eso, las 5 y las 6 no son tan, digamos, posibles. ¿Qué son los índices de respuesta? Para nosotros tiene que ser 100%, por si acaso. El índice de respuesta es el porcentaje de personas que responden a su encuesta. En este caso tendría que ser todo. Un índice de respuesta alto ayuda a garantizar que los resultados de la encuesta sean representativos de la población, ¿no es cierto?, encuestada. En este caso, de toda la ciudad de La Paz. Planeación.
de una encuesta. Esto les voy a dejar unos minutos para que lean con calma, unos cuantos minutos, excepto esta que está repetida, la BB. Esta es un error de dedo. Esta, no. Excepto eso, hagan una lectura, digamos. Les doy unos minutos para que lo lean y luego vamos a ir, digamos, aclarando esto, ¿ya? Zonas que hemos dicho, a partir de ahora alguien dirá, pero no, eso no es zona norte, que eso no es zona central, no, no, aquí no hay eso. O sea, para nosotros va a haber dos zonas solamente, zona sur, zona norte, así de fácil. ¿Ya? Ahora, ¿qué macrodistritos entran? Seguramente lo van a indicar. Bueno, le van a contar a su compañero, no podemos entrar a cada dato, chicos, ya estamos, ya falta casi media hora para acabar la clase. Delimitación de la población objetivo, entonces, zona norte, zona sur de la ciudad de La Paz. Determinación del tamaño de muestra van a hacer, como les había dicho, claro, tienen que hacer con, les va a salir 400, con la última que es con proporciones, tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional. Hacen 0,505 y utilizan esto, ¿no? N, P sombrero, Q sombrero, sobre todo eso, sobre N-1D más P sombrero, Q sombrero. Con eso les va a salir cerca de 400 si utilizan 1.000.000 de habitantes, no como lo que están queriendo escamotear, decir que más bien en vez de haber crecido en 12 años hemos decrecido, nos quieren hacer creer, bueno, o hemos crecido una pizca, eso es totalmente falso, pero bueno, no vamos a discutir esos motivos que están a la vista, ¿no? Pero de todas maneras no es tema de nosotros, pero vamos a tomar como 1.000.000, digamos. Pero igual, aunque tomen 800.000, igual les va a dar 400, de lo cual le van a aumentar ustedes 200, que decir que en total vamos a hacer 600 encuestas, 300 y muestreadas con muestreo aleatorio simple y uso de valores aleatorios que están al final del libro, esas tablas de valores aleatorios. Con eso, poco a poco les voy a ir explicando. Entonces, tiene que ser, digamos, por manzanos, por macrodistritos, pero ¿qué macrodistritos entrarán en lo que denominamos zona norte y cuáles en zona sur? Entonces, de acuerdo a eso se hacen los mapeos. Entonces, ¿necesitan qué cosas? Necesitan gigantografías de cada macrodistrito. Anótense, por favor, porque esas son ya cosas que ustedes no pueden alterar, no pueden dilatar, porque tenemos muy poco tiempo. No se olviden que nuestro tiempo se ha limitado para este año. Ya no acabamos el 23 de noviembre, sino el 6 de noviembre. O sea, tenemos 2 semanas menos que los años pasados. Por lo tanto, por eso tenemos que apurarnos, ¿bien? Y vamos a dar fechas y esas fechas se tienen que cumplir. O sea, no podemos alargar, porque si no nos vamos a quedar cortos y no vamos a poder entregar
las calificaciones, y aparte de eso hay también segundo turno, entonces peor todavía. Entonces, si bien cuando hagan uso de esa fórmula les va a dar 400, ahí le aumentan 200 extra porque ustedes, digamos, están haciendo por primera vez la encuesta, necesitan más muestras, por un lado. Estoy tomando nota quién está entrando aquí a la hora que quieren. Chicos, no pueden hacer eso, jóvenes señoritas, no pueden hacer eso. Ya, ahora volvemos acá. Ya. Entonces, les va a salir 400 aproximadamente, y de eso le aumentamos 200 porque ustedes no están acostumbrados a hacer encuestas. Para algunos va a ser la primera vez que van a hacer, entonces, por lo tanto, debemos evitar el sesgo, debemos evitar errores. Por eso estoy aumentando a 600. Y de esos 600, si multiplicamos por 4, que es el promedio de familias por hogar, entonces estamos hablando de 2.400 personas, aunque no están encuestando a las 2.400, sino a 600, porque van a encuestar al jefe de familia, pero van a entrar datos de todo el hogar, o sea, de toda la familia, que en promedio es 4, digamos, más o menos, ¿no? Entonces, determinación del tamaño de muestra, especificación de los métodos y técnicas de muestreo a ser utilizados, ¿no? Eso tienen que delimitar. Pero las cosas que ya tienen que entregar como trabajo son estos. Objetivos del trabajo, en base a las preguntas que van a hacer del INE, eso ya tienen que ir haciendo. Objetivos específicos, enumerados de acuerdo a preguntas que aparecerán en la encuesta. Cada pregunta es susceptible de convertirse en un objetivo específico. Sé que esto, digamos, tal vez en segundo orden vamos a dar un poquito más de tiempo para los objetivos, pero este otro que viene acá, eso sí ya tienen que ir entregando. Marco teórico, se debe estudiar principalmente, como dice acá, la calidad de vida y todas las relaciones y componentes que hacen a una mejor calidad de vida en la ciudad de La Paz, y en 3 zonas, o sea, zona norte versus zona sur. Hay gente que piensa que la gente de la zona sur es más rica, que es más adinerada, pero eso lo van a comprobar ustedes. Se van a llevar varias sorpresas seguramente, ¿no? Entonces van a hacer comparaciones entre zona norte y zona sur, pero también de toda la ciudad, como hemos dicho al principio, en términos de calidad de vida, ¿no? Entonces, para esto lo que tienen que hacer ustedes es conseguirse unos 10 autores de los más famosos que definen qué es calidad de vida. ¿Ya? 10, lo tienen que transcribir. Eso, y de esos 10 sacan su propia definición ustedes como grupo. Y sobre esa definición tienen que trabajar. O sea, no van a sacar para ponerlo en un marco, sino para poder utilizarlo de manera efectiva y de manera directa en su trabajo. O sea, para eso van a definir qué es calidad de vida para ustedes. Pero antes tienen que mostrar de 10 autores de diferentes países, de diferentes nacionalidades, cómo definen lo que es calidad de vida. ¿De acuerdo? Eso es entonces el marco teórico. Ese es el marco teórico. No se olviden, se refiere a lo que es la calidad de vida. No es otra cosa. Ese es el marco teórico entonces. Y el marco conceptual va a ser como una especie de glosario, pero solamente de las preguntas que van a hacer ustedes. O sea, ¿qué es hogar? ¿Qué es vivienda? ¿Qué es salud? ¿Qué es empleo? ¿Qué es seguridad ciudadana? Etcétera, ¿no? Los términos y conceptos y variables que se van a investigar en el trabajo, bien clarito. Entonces, no es cualquier glosario, es un glosario específico para el trabajo que van a realizar. O sea, muchas veces, y eso les va a servir también para los que van a hacer tesis o trabajo dirigido, qué sé yo, o alguna monografía. A veces ponen cosas que nunca van a usar, o por rellenar.
O sea, yo no voy a medir, no tengo una balanza para pesar cuánto pesa cada informe. Si pesa más, tiene más notas, ¿no? Nada que ver. Lo cual no quiere decir que sea, digamos, 2 hojas, ¿no? Pues se supone que un informe tiene que tener entre 30 y 50 hojas, ¿no? Más o menos, ¿no? Páginas, más o menos, para tener una idea. Pero no se mide por peso, sino se mide por el contenido que van a entregar ustedes en su informe y la organización que le van a dar, etcétera, ¿no? Por eso les decía, tienen que elegir a las personas que mejor redacten para que hagan esa parte, varias partes, o sea, un marco teórico, marco conceptual, los objetivos, etcétera. Diseño y aplicación en campo, el cuestionario. Se presentará primero un borrador de la encuesta de al menos 25 preguntas, por lo menos con opciones, ¿no? A ser evaluadas, pueden ser preguntas con 2 posibles respuestas o respuestas múltiples, ¿no? Dependiendo de la pregunta. Y yo voy a evaluar de acuerdo al, reitero, al formato que tiene formato que tiene quién, a ver, contesten, a ver si alguien ha escuchado, ha entendido, lo he repetido varias veces. De acuerdo al formato ¿de qué? Del INE, INE. INE, exactamente, del INE. De acuerdo a ese formato, no inventarse ningún formato, bien claro, si ven eso, y no voy a aceptar ningún formato que sea diferente al del INE, ¿ya? Pero no quiere decir que todas las preguntas del INE van a entrar, obviamente que no, tiene que ser de acuerdo a lo que es el área. Ya les he dicho, lo vamos a separar en varias áreas, les he explicado varias veces. Ya, entonces, ustedes van a tener una fecha para hacer el diseño. Por el momento no todavía, el cuestionario no todavía. O sea, el marco teórico y el marco conceptual, sí. Los objetivos incluso pueden esperar porque eso va junto con el cuestionario, por si acaso. O sea, es decir, antecitos del cuestionario tienen que tener los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, porque de esos son los que tienen que cumplir en el trabajo que van a realizar, ¿no? O sea, que están totalmente ligados los objetivos al cuestionario, por si acaso, ¿ya? Por lo tanto, y estas otras ya pueden ir haciendo. Justificación del tema, párrafo, esto pueden ir haciendo, perdón. Todo esto hasta acá, digamos, todo esto. Justificación del tema, un párrafo. Delimitación de la población objetivo, tiene que decir zonas de la ciudad de La Paz, zona norte, zona sur. Zona sur va desde la Holguín, que es de la curva de Holguín, hacia abajo y mencionan todos los macrodistritos, etc. Y luego lo que va hacia arriba se llama zona norte, o sea, es todo eso tienen que hacer. Determinación del tamaño de la muestra, hacen con la fórmula que les he explicado, ¿no es cierto?, de n igual a n p sombreros q sombrero. P sombrero es 0,5, q sombrero 0,5, todo sobre n menos 1, que n mayúscula tiene que ser 1.000.000, digamos, y por d, el d es un 5%, por si acaso, ¿no? Como dice el muestreo, y más P sombrero, Q sombrero, que son el denominador. Con eso les va a salir cerca de 400. Eso tienen que, por escrito, tienen que hacerlo en el trabajo y decir, bueno, pero vamos a hacer 600 porque para asegurar, digamos, que nuestro muestreo sea más correcto. Mientras más elementos sean muestreados, mejor, ¿no? En este caso vamos a hacer 300, lo cual si digamos, a ver, calculando, así a grosso modo creo que les sale como a 17, 18 encuestas por persona. Lo va a hacer, digamos, en una mañana. Generalmente recomiendo que hagan en la mañana, si es posible, o a más tardar a principios de la tarde. Jamás en la noche, por si acaso. Jamás en la noche. Pero tenemos que precautelar la seguridad también de ustedes. Eso es lo primero que hay que precautelar. O sea, no se arriesguen. Si hay un perro, digamos ahí, que le está amenazando, no hagan ahí en la siguiente casa, pero está dentro del manzano.
O sea que esa ventaja van a tener, como es por manzanos, no es por casa. Entonces son 600 dividido, digamos, 33, digamos. 33, digamos, más o menos a 18 encuestas por persona, lo cual fácilmente se hace en una mañana o en una tarde. Ya saben, lo que debemos evitar es totalmente el riesgo que deban correr ustedes cuando hagan sus encuestas. O sea, no podemos permitir que corran ningún riesgo. O sea, y eso, los jefes de grupo tienen que asegurarse cómo van a hacer su trabajo de campo. O sea, el jefe de grupo es clave. Y aparte de eso, otra cosa, o sea, todos van a encuestar. Otra de las cosas importantes. Ahora sí que ya no recibo a nadie. Es decir, más de la cuenta. Y en la próxima clase virtual, por favor, tomen nota que media hora y de ahí ya no recibo. Entonces, como les decía, ya se me dio la idea. O sea, el jefe de grupo tiene que delimitar, todos tienen que hacer la encuesta. Todos, incluso el jefe de grupo. Se necesita para el día viernes, por este caso, jefe de grupo. La lista no todavía, aunque sea, porque eso puede ir variando. Si quieren, parcialmente me pueden mandar la lista de participantes para no tener, digamos, alumnos que estén en 2, 3 grupos al mismo tiempo. Todos tienen que estar en un solo grupo. Cada quien va a estar en un grupo 1, grupo 2, grupo 3, digamos. Pero, digamos, todos tienen que hacer la encuesta. Cada alumno tiene, incluso el jefe de grupo, obviamente, tiene que dar ejemplo, jefe de grupo y sus 2 colaboradores máximo. Ya, por si alguna vez, cosa que no sería recomendable que falle el jefe de grupo, sería lo peor. Y en caso de emergencia, digamos, tendría que ir uno de sus colaboradores. O sea, un jefe de grupo, 2 colaboradores, suficiente para manejar a un grupo de 30 y tantos alumnos. ¿Ya? Entonces, todo eso es por la experiencia de trabajo que ya les he dicho que son varios años que yo estoy haciendo encuestas de hogares, obviamente con los estudiantes, ¿no? Entonces, eso, hasta aquí entonces la parte, los objetivos sí lo van a ir elaborando poco a poco, pero estas otras que estoy sombreando, eso ya lo tienen que hacer. Ya les he mandado por si acaso al grupo, así que no hay por dónde perderse, o sea, ya lo tienen ustedes ahorita eso, en su laptop, en su computadora. Los objetivos vienen después, van casados, o sea, los objetivos van casados con esto, con el cuestionario, ¿de acuerdo? Van casados con el cuestionario. Se presentará primero un borrador de la encuesta, ya les voy a decir, se había ido explicando esto incluso, ¿no? De la ciudad, etcétera. Ahora viene procesamiento de datos. Eso obviamente después de que ya se ha llenado el cuestionario, ya se ha hecho la encuesta, ¿no? Procesamiento de datos con el uso del SPSS. De presentación gráfica de los resultados con Excel. No, en Excel. Después, pruebas de hipótesis. Estas, como ven, estas valen más las que están con rojito. Por si acaso, tomar nota, por favor. Tomar nota porque las pruebas de hipótesis son fundamentales. O sea, no están haciendo un trabajo de colegio. O sea, solamente tortitas, vasitas, eso para mí no es estadística. O sea, no es que no sea, es descriptiva, pero no es lo más importante. Lo más importante son las pruebas de hipótesis, la regresión múltiple, la escala de Likert y las tablas cruzadas, por si acaso. Se los digo desde el principio. Esto que estoy marcando es más importante que las simples grafiquitas que lo pueden hacer en colegio, que lo han aprendido en colegio.
Pruebas de hipótesis y comparaciones de proporciones y promedios poblacionales entre dos zonas estudiadas. La regresión múltiple entre ahorro versus ingreso y gasto familiar mensual. Bien clarito está. Mensual, no es necesario que lo pongan. Escalas de Likert. Eso les voy a explicar en su momento. Son fundamentales para ver, digamos, grupos de datos. Por ejemplo, cuando agrupemos calidad de vida del 1 al 10 en términos de alimentación, en términos de tenencia de vivienda, en términos de salud, de educación, en términos de seguridad ciudadana, en términos de empleo, etcétera. Alimentación. Entonces se hace escalas de Likert para todos esos. Y son del 1 al 10 y hay un método que aparece en el SPSS y yo les voy a explicar. Lo mismo las tablas cruzadas y la regresión múltiple están en el SPSS. Todo eso está en el paquete del SPSS. Hasta ahí, a ver, véanlo. Si lo hacen, ya tenemos casi menos de 20 minutos para acabar la clase. Estamos justos, estamos justos. Ahí les dejo unos minutos para que lo lean. Y si tienen alguna duda, me lo hacen al volver, ¿ya? Ahora, algo importante, ya que estamos cerca de las elecciones, sería interesante que al final, como yapita, le pongan así, digamos, de ser, digamos, la próxima semana las elecciones, por qué candidato votaría ustedes? O sea, como yapita, como algo muy aparte, muy sutil. Si no quiere contestar, no lo ponga. Entonces, ¿por quién votaría? Sería la única pregunta abierta, o sea, ¿por qué partidos? O sea, pueden preguntar eso, sería interesante hacer un sondeo así también, ¿no? Para ver cómo es el parecer de la gente ante la crisis que estamos viviendo actualmente, por falta de gas, dólares y por el mal manejo de las finanzas públicas y todo lo que ya sabemos, ¿no? No es necesario que les explique porque ustedes lo están viviendo. O sea, no puedo explicar algo que tú estás viviendo al día a día, ¿no? Cada uno tendrá su propia explicación. Entonces, sería interesante que incluyan esa preguntita que es de carácter político, pero bueno, por ahí entra. Si quieren contestar, contestan, sería fabuloso. Entonces, pónganle así nomás como pregunta abierta eso, como último, como la yapita, digo, ¿ya? Y eso, obviamente, si ustedes lo hacen, también les va a mejorar también su puntaje, por si acaso. Ya, porque tenemos toda la necesidad, no es solo curiosidad, necesitamos saber cuál es el sentir de la población en la ciudad de La Paz, por lo menos, ¿ya? Así que aprovechamos eso, nuestra encuesta de hogar, ahí le metemos una preguntita nomás de ese tipo y con respuesta abierta, o sea, puede poner
voy a votar por el MAS, por tal partido, no sé que ni siquiera saben la gente qué partidos hay ni nada, pero podría ser interesante que lo pongan eso, y eso va a ser un plus en su evaluación, por si acaso. Los que quieren hacerlo lo hacen, no es obligatorio, pero sería interesante saber eso, ¿no? Bien, ahora otros detalles. El tamaño de papel deberá ser carta con formato estándar. El tamaño de letra deberá ser Arial 11. Se deberá utilizar pies de página. Necesariamente, ¿para qué se utiliza el pie de página? Simplemente para aclarar algunos conceptos y citar título, autor y fecha de textos incluidos en el trabajo que no sean de redacción propia. O sea, pueden usar pies de página, o sea, tendrían que usar, por eso dice, deberán usar pies de página, para aclarar conceptos principalmente eso, ¿ya? Luego, a veces no se utiliza pies de página, pero se cita autor, fecha y texto, ¿no? Entre paréntesis. Hay un formato que es de amplio conocimiento de ustedes, eso se utiliza actualmente, ¿no? Igualmente, si se obtuvo información del Internet, citar página web o sitio de referencia. La redacción, como les decía, debe ser clara, coherente, entendible, con uso adecuado de recursos gramaticales y sintaxis aprendidos en colegio y después también, ¿no? y universidad. Pues, también algunos docentes también les enseñan eso. Ya. Criterio, ahora, de paso les pongo ya para que ya ustedes tengan la vivencia directamente. Criterio de ponderación. Se ponderará la exposición, tiene un puntaje, la defensa, eso ya lo hemos hecho ayer con el grupo de, eso nos ahorró, para ahora nos va a ahorrar tiempo, porque ya hemos hecho ese trabajito de ponderación en términos cuantitativos de lo que es exposición del tema. O sea, que lo van a hacer en grupo, ¿no? Y seleccionados, digamos, por decir, no más de 5 que vayan ahí adelante. El resto tiene que estar ahí abajito, porque luego cuando ya entran a las preguntas, suben todos a la tarima para contestar. Pero los que van a exponer no van a ser toditos, a lo mucho 5. Esa es la sugerencia, ¿ya? Eso viene de la experiencia pasada, por si acaso. Elijan los mejores 5 que sepan, conozcan la parte que van a exponer, que sepan defender, porque están defendiendo al grupo. O sea que no se están defendiendo y explayando ellos, sino están dando la cara por el grupo. ¿Se entiende, no? O sea, no hay aquí egos y egolatrías y creerse, digamos, esos estudiantes que tienen la estima por las nubes, o sea, ese tipo de personas, mejor no las elijan. Elijan gente que sabe, que puede exponer, que va a dar la cara por ustedes. Defensa es cuando se hacen las preguntas. El documento también tiene otro su calificación y el informe final. Y las encuestas aplicadas. Tienen que traerlas en archivador de palanca y debidamente ordenadas por zonas, ¿no? Entonces, resultados del trabajo final. Resultados, ¿cómo se va a evaluar? O sea, esto ya lo hemos hecho ayer. Quiere decir que hasta ahorita ya han tenido, o sea, que todavía no tienen la nota ustedes, pero yo recién me están llegando las prácticas, por ejemplo. O sea, estoy evaluando, estoy en pleno proceso de evaluación. Pero hasta el segundo parcial, tomando en cuenta el examen, los 2 exámenes, las 2 prácticas, ¿no es cierto? Y la asistencia y todo eso, entonces me sobra 36 puntos. Ya se ha jugado 64 puntos. Faltaría 36. El año pasado, o sea, con la metodología que usamos el año pasado, solamente eran 34. Ahora hay 2 puntitos más. O sea que antes era 11, 11, 12 y ahora es todo 12. La exposición, 12 puntos.
El informe, 12 puntos, que es el documento que van a entregar. 12 puntos. La defensa, igual, 12 puntos. Lo cual suma 36 puntos. O sea que está todavía 36 puntos en juego. Y muchos van a depender de este, porque el examen han hecho mal muchos. La mayoría ha hecho mal. Entonces van a depender del trabajo final. Así que a ponerse las pilas, jóvenes señoritas. Grupo 2, defensa final. Bueno, ahí están preguntas de los estudiantes, digamos, si van a hacer 6 preguntas máximo. ¿Quiénes hacen las preguntas? Los del otro grupo, los otros grupos. Si son 3 grupos, entonces hay 2 grupos que van a estar, digamos, mirando la exposición y anotando las preguntas. Bueno, esos detalles ya los voy a ir explicando, pero digamos, por decir, si son 2 grupos, cada grupo va a hacer 3 preguntas. Con eso se hacen los 6. Y también mi persona va a hacer otras 6 preguntas. Aquí podríamos aumentar 6, ¿no? A ver si vamos a poder copiar esto. Hacerlo más específico. Ahí, a ver si puedo aumentar. Ahí. Así sería entonces, 6, 6. El estamento estudiantil va a ser, tiene 6 preguntas y el docente 6 preguntas. De los estudiantes, cada grupo va a hacer 3 preguntas entonces. Supongamos que está dando el grupo 1, entonces los del grupo 2 y 3 tienen que participar ya directamente, ni bien acaba la exposición, ya tienen que tener listas las preguntas, por si acaso. Entonces el grupo, supongamos que el grupo 1 está defendiendo. Grupo 2, pregunta 1. Entonces, pregunta 2, pregunta 3. Ahora, el grupo 3, igual, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, así. Y luego pregunto yo. Y se hace la evaluación. Ya por el dominio, digamos, que yo tengo de esto, entonces yo mismo voy a ir comparando, porque a veces los mismos estudiantes que hacen las preguntas, ni ellos saben las respuestas, pero yo voy a saber, entonces yo voy a saber si se ha contestado bien o no. O en su defecto, el mismo estudiante que está preguntando si tiene esa capacidad, y lo cual aplaudiré, dirá si ha contestado bien, dice o no. Entonces esos ya son detalles que vamos a tener bastante tiempo para cavilar sobre ese tema. Pero ahí está, eso es todo lo que, todo, los resultados del trabajo, bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, hasta ahí sería entonces. No sé si hay alguna pregunta, algo que alguien quiera participar antes que concluyamos la clase. Esto léanlo bastante bien y empiecen a trabajar con lo que ya les he mencionado, ¿no? Con todos esos temas, por ejemplo, todos estos, hasta aquí, estos 3 primeros. Eso ya lo tienen que ir trabajando con el jefe de grupo. Objetivos todavía no, por el momento todavía no, porque eso va a ir con el cuestionario. Y el marco teórico, esto sí también ya tienen que ir trabajando. Y eso se va a hacer paralelamente al avance de materia. ¿De acuerdo? Entonces todo va a ir así, de esa forma. ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas? Fíjense que yo no le doy tanta importancia a las tablas, es decir, a las gráficas, las tortas, eso está bien para colegio. O sea, no es que no se necesite, se necesita, se usa, pero no es lo más importante. Lo más importante está aquí con rojo, fíjense. Esto es lo que yo valoro más, para que no pierdan su tiempo. ¿Ya? A veces han llegado hasta con maquetas, antes era más folclórico incluso, ya eso yo lo corté. Hubo un año donde ya, pucha, era puro aguayos, se han pasado más el tiempo en traer globos, serpentinas, han hecho maquetas de los teleféricos, se han gastado su tiempo inútilmente en esas cosas y se han olvidado de hacer lo que era lo más importante, que está con rojo aquí. Entonces, yo no voy a considerar, digamos, si traen serpentinas o
tipo cornetas, o cuando entra el grupo alguien lance cuetillos, o como tipo preste, no, eso nada que ver, eso no valoro yo. Lo que valoro son estas cosas. Ya, entonces ahí acabaremos. Si es que no hay preguntas, entonces nos estamos encontrando el día viernes, ¿ya? Hasta luego, chicos, despídanse. Hasta luego. Nos estamos encontrando entonces el viernes, por favor. Los que llegan, los que les gusta llegar tarde, pues no lo hagan, porque el día viernes vamos a dar a la media hora, vamos a ir cesando, ¿ya? Bueno, entonces que la pasen bien, no se olviden formar su grupo, o sea, ya ponerse las pilas porque tenemos medio mes menos este año. Así que hay que ponerse de acuerdo a lo que, a nuestras limitaciones de tiempo.